Ya hace 2 meses trasladamos al consejero desde este atril nuestra preocupación por la situación de la especialidad de dermatología en el Obispo Polanco de Teruel. Es absolutamente sangrante. Más de 2 años ha dicho usted, según las listas publicadas, pero yo ya le rectifiqué y se lo voy a volver a hacer. En el mes de septiembre, este septiembre, se ha llamado a pacientes que pidieron la cita en el año 2021. Es decir, cuente 4 años. Es una absoluta irresponsabilidad con la salud de los turolenses que pone en riesgo nuestro bienestar. Y la receta claramente no puede ser la que se plantea hoy aquí, de externalizar, privatizar un servicio público, aunque sea en casos excepcionales, como ha hecho la portavoz del Grupo Vox, porque esos casos excepcionales van a pasar a ser la norma, lo habitual. Y le puedo decir, los señores de Rivera Salud no tienen que construir un hospital en Aragón. Con el tiempo van a heredar el de Calatayud, el de Barbastro, el de Teruel o el de Alcañiz. La conclusión, un mayor coste para las arcas públicas y un despiece sistemático de nuestro sistema sanitario aragonés. Señor consejero, gestione. Yo le pido solamente que gestione, que incentive de verdad la llegada de los especialistas. Todos los grupos hablamos de atraer el talento. No, yo le pido que amarre a los que tenemos, que los amarre con menos guardias, con bonificaciones, con criterios de territorialidad. No puede ser que un especialista en el rollo Villanova haga una guardia y en el hospital de Alcañiz haga 5, o en el de Teruel haga 7, o en el de Barbastro 6. Ese es el motivo por el que nos perdemos los especialistas. Con estas políticas se acrecienta que algunos ciudadanos seamos de segunda clase por nuestro lugar de residencia. Ya está bien de excusas. Hay que hablar con propiedad. El último gobierno socialista dejó la sanidad en Teruel muy tocada y ustedes la están hundiendo más. Sus anuncios de que todo va genial, de que se están arreglando las cosas, son anuncios. Pero la realidad es que vamos a peor, marcando récords lamentables. En vez de eso, se subirá el ruido con acusaciones al otro bloque y, mientras tanto, los pacientes de dermatología de Teruel seguirán con listas de espera de 2 y 3 años.